Muchos hombres creen que el fracaso viene de fuera, de un mal jefe, de una economía injusta, de una oportunidad que nunca llegó. Pero lo cierto es que, en la mayoría de los casos, el verdadero saboteador vive dentro. Está escondido en la forma en que piensa, en las historias que repite en silencio, en las excusas que viste de lógica. Aprendí que lo que lo separa del éxito no son sus circunstancias, sino sus creencias. Cada pensamiento que tolera sin cuestionar puede convertirse en una barrera invisible que lo mantiene estancado incluso mientras se esfuerza. Pero así como los pensamientos limitantes se aprenden, también pueden desaprenderse. La mente es moldeable, y cuando empieza a dominarla en lugar de obedecerla, el mundo cambia. Porque el éxito no comienza cuando obtiene resultados, comienza cuando deja de traicionarse con lo que piensa. Los siguientes pensamientos, aunque parezcan inofensivos, sabotean su avance cada día. Identificarlos es el primer paso para liberarse. El primer pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más comunes, más aceptados y más destructivos. No soy suficiente. No lo dice en voz alta. Tal vez ni siquiera lo formula claramente, pero lo siente, lo arrastra, lo carga cada vez que duda de sí, cada vez que se compara, cada vez que frente a una oportunidad piensa que alguien más está más preparado, más calificado, más listo. Esa idea silenciosa de que hay algo dentro de usted que le falta, que le falla, que no está al nivel. Y esa idea lo detiene, no porque sea cierta, sino porque la ha repetido tantas veces que su mente la asumió como verdad. Y el cerebro, una vez programado, trabaja para confirmar sus creencias, no para desafiarlas. Entonces lo empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarse, a postergarse, a no mostrarse, no por incapacidad real, sino por fidelidad a esa mentira antigua que repite cada mañana. Yo no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo, en cómo camina, en cómo habla, en cómo mira, en cómo decide. Lo vuelve tibio, lo vuelve inseguro, lo vuelve lento. Porque si en el fondo cree que no es suficiente, entonces no va a permitirse ganar. Porque si gana, el mundo lo verá. Y si el mundo lo ve, temerá ser descubierto como un fraude. Ese es el pensamiento raíz de la mayoría de sus bloqueos. No es el miedo al fracaso, sino el miedo a que los demás descubran que no merece el éxito. Y ahí es donde se destruye a sí mismo sin saberlo, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándose en lo seguro, procrastinando hasta el punto de sabotaje, y luego lo justifica. No era el momento, no me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad, la cruda verdad, es que algo dentro de usted decidió no avanzar porque cree que no vale lo suficiente. Tiene que entender esto con urgencia. Nadie llega a una meta grande creyendo que no lo merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Tiene que reescribir esa creencia. No cuando tenga resultados, no cuando otros lo validen. Ahora. Aunque duela, aunque no tenga pruebas todavía, aunque la voz del pasado grite lo contrario, tiene que mirarse al espejo y afirmar con firmeza: soy suficiente, no por lo que he logrado, sino por lo que he decidido construir. Porque cuando se asume como suficiente, empieza a moverse diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más fuerza, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento aparentemente pequeño es el que ha saboteado miles de vidas, porque no se nota de inmediato, no grita, no golpea, solo susurra, pero susurra todos los días, y lo que se susurra todos los días se convierte en ley. Romper esa ley es su deber, desactivar esa voz es su responsabilidad, porque mientras no lo haga, seguirá actuando como un hombre que pide perdón por intentar crecer. Y ese tipo de hombre nunca llega lejos.
porque no es el mundo quien lo detiene, es él mismo, con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo, porque el que cambia su pensamiento raíz, cambia su destino. El segundo pensamiento que sabotea su éxito es igual de silencioso, igual de aceptado y aún más peligroso. Ya es demasiado tarde para mí. Lo ha pensado cuando ve a alguien más avanzar. Lo ha sentido cuando intenta comenzar algo nuevo y la mente le recuerda su edad, sus fracasos, sus intentos fallidos, el tiempo que perdió. Y ese pensamiento lo paraliza porque parece lógico, porque tiene una estructura convincente. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y se queda atrapado en ese ciclo, lamentando el pasado, paralizado en el presente, como si el tiempo fuera el enemigo y no su pasividad. Lo más trágico es que esa idea, es tarde para mí, viene envuelta en una tristeza que parece sabiduría. Lo hace sentirse maduro, realista, consciente, pero no lo es. Es una excusa disfrazada de reflexión. Porque no es el tiempo el que lo limita, es lo que ha decidido hacer con él. No importa si tiene 30, 40, 50 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún tiene aliento en el pecho y decisión en la mirada. Porque hay hombres que a los 25 ya se rindieron, y hay otros que a los 60 recién están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tiene que destruir esa idea de que ya pasó su momento. No existe el momento perfecto, existe el momento que usted decide aprovechar. Y ese momento siempre es ahora. Cada minuto que pasa lamentándose es un minuto robado al hombre que podría ser, al negocio que aún puede construir, a la familia que aún puede formar, al cuerpo que aún puede entrenar, a la disciplina que aún puede adoptar. Usted no tiene control sobre el pasado, pero sí sobre lo que hace con lo que le queda. Y si cada día empieza con la frase «ya es tarde», está declarando su renuncia en voz baja, está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no puede cambiar. Pregúntese con crudeza, ¿a quién le sirve esa creencia? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus hijos, si los tiene? ¿A la persona que aún quiere ser? No. Le sirve solo a la parte de usted que quiere justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar. Pero esa parte no puede liderar su vida. Esa parte tiene que callar. Y calla cuando usted se levanta y actúa. Cuando usa su edad como fuego, no como freno. Cuando toma lo vivido como base, no como prisión. Porque la vida no se mide por años, se mide por decisiones. Y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, puede comprimir avances, puede devolverle el impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego sigue vivo. Nunca es tarde si la voluntad aún respira. El tercer pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece inofensivo, incluso modesto, pero en realidad es una sentencia camuflada. No quiero destacar. Tal vez lo disfraza con humildad. Tal vez dice que no le interesa llamar la atención, que lo suyo no es figurar, que prefiere estar detrás de escena. Y aunque eso suena noble, muchas veces es puro miedo. Miedo a exponerse, miedo a ser criticado, miedo a brillar y que alguien venga a apagarlo. Entonces se esconde, se achica, baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia, y lo hace creyendo que así evita problemas, que así se mantiene seguro. Pero en realidad, lo que hace es autoeliminarse. Se borra a sí mismo de las oportunidades antes de que siquiera aparezcan, porque el mundo no le va a rogar para que muestre su valor, no lo va a invitar con alfombra roja, no va a detenerse a descubrirlo si usted mismo se entierra en la invisibilidad.
Usted tiene que decidir mostrarse, decidir levantar la voz, decidir ocupar espacio, no por ego, sino por responsabilidad, porque su crecimiento no solo le sirve a usted, le sirve a todos los que se cruzan con usted, a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Usted callado no ayuda a nadie, usted escondido no transforma nada, y si está esperando sentirse totalmente listo para mostrarse, va a esperar toda la vida. Nunca se siente uno totalmente preparado, nunca se siente uno libre de duda. Lo que se siente es compromiso, y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo impulsa, aunque tiemble. Tiene que entender que su grandeza no es un lujo, es una obligación, que esconderse no es humildad, es traición, que minimizarse no lo hace más accesible, lo hace más inútil, porque nadie puede aportar si vive desde la sombra. El cuarto pensamiento que sabotea su éxito es uno que se disfraza de sentido común, pero en realidad es una prisión mental. No es el momento adecuado. Una frase que parece prudente, estratégica, madura, pero que, en el fondo, es solo una excusa elegante para no actuar. Porque si es honesto consigo mismo, lleva años diciéndose eso. Ahora no puedo. Cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado. Y así pasan los meses, los años, la vida, esperando el momento perfecto, un momento que no existe, un escenario ideal que nunca va a llegar. La vida siempre tendrá caos, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo que atender, algo que temer, algo que falta. Si espera que todo esté en orden para actuar, nunca va a moverse, y si no se mueve, ya está fracasando. El quinto pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece racional, casi lógico, pero es profundamente limitante. No vale la pena si no es perfecto. Esa idea lo empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirse listo. Si no lo puede hacer impecable, si no se ve como lo imaginó, si no alcanza sus propios estándares idealizados, entonces lo posterga, lo abandona o ni siquiera lo comienza. Ese perfeccionismo, que parece exigencia sana, en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo para disfrazarse de exigencia. Porque el que espera perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad. Ha confundido calidad con parálisis. La vida no le da resultados al más detallista. Se los da al que actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar. Usted no necesita hacerlo perfecto. Necesita hacerlo real. Necesita dar un paso aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñó, aunque le falte técnica o experiencia. Lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia, el ajuste y el camino recorrido con intención. El que no comienza por miedo a no hacerlo perfecto, jamás se expone al error, y por lo tanto, jamás mejora. Pero el que se lanza con humildad, con apertura y con coraje, aprende 10 veces más que el que observa desde la orilla, porque está en el juego, porque lo vive, porque siente en carne propia lo que se necesita. Hágalo mal si es necesario, pero hágalo, porque la perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante. El sexto pensamiento que sabotea su éxito está escondido en la comodidad, en lo familiar, en lo que ha hecho toda la vida sin cuestionarlo. Siempre he sido así. Esa frase, que parece una aceptación madura de su personalidad, es en realidad una cadena disfrazada. Al repetirla, está diciendo no puedo cambiar. Está declarando que su historia pasada define su futuro. No hay identidad más peligrosa que la que se cree final, porque si usted cree que ya es así, todo su sistema mental se programará para confirmárselo. Esas frases, siempre he sido flojo, siempre me cuesta enfocarme, nunca he tenido disciplina, no son descripciones, son sentencias.
son instrucciones para su subconsciente. El cerebro prefiere la coherencia antes que la verdad. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo para no traicionar esa narrativa. Si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos, tiene que cambiar la raíz, lo que piensa que es. Usted no es sus costumbres, no es sus defectos repetidos, es lo que decide ser a partir de hoy. No tiene que negar que le costó, no tiene que ocultar que falló, pero sí tiene que declarar que ya no está dispuesto a seguir definiéndose desde su versión rota. En lugar de decir siempre he sido así, dígase, hoy actúo diferente. En lugar de no soy disciplinado, afirme, estoy entrenando mi disciplina cada día. La identidad cambia cuando cambia lo que se repite, y lo que se repite se fortalece. El séptimo pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más insidiosos, porque se disfraza de realismo, de sensatez, de madurez emocional. No quiero decepcionarme otra vez. Ese pensamiento nace del dolor de haber creído en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se concretó. Como dolió, su mente creó un sistema de defensa que le dice, mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande. Pero ese sistema que parece protegerlo, en realidad lo está apagando. Vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas reales es existir a medias. Prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída, pero así como evita la caída, también evita el vuelo. No vino a este mundo para protegerse del dolor, vino a crecer, a descubrir, a expandirse. En ese camino sí habrá decepciones, habrá caídas, habrá fracasos, pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentará si se atreve a confiar otra vez. El hombre que evita la decepción termina decepcionado de sí mismo, porque sabe, en el fondo, que nunca lo intentó con todo. Pregúntese, ¿puedo soportar la decepción? Lo que no puedo soportar es vivir estancado, porque el hombre que se atreve, aunque pierda, siempre gana algo: experiencia, carácter, claridad. El octavo pensamiento que sabotea su éxito está disfrazado de compasión, de justicia, de equilibrio, pero en realidad es una forma de autosabotaje sutil. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo ha pensado muchas veces, cuando quiso tomarse un tiempo para enfocarse en sus proyectos, pero se sintió egoísta. Cuando tuvo una meta personal, pero la postergó porque otros lo necesitaban más. Cuando sintió culpa por priorizarse, y eso lo llevó a ponerse siempre en segundo plano. No hay nada noble en vivir constantemente para los demás si eso implica vaciarse a uno mismo. Un hombre agotado no puede sostener a nadie. Un hombre desconectado de sus metas, de su salud, de su propósito, se convierte en una sombra funcional. Sirve, pero no vive. Está presente, pero sin alma. Y el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos compañeros, buenos hermanos, que olvidaron ser buenos consigo mismos. Tiene que entender esto. No puede dar lo que no tiene. No puede inspirar si vive frustrado. No puede sostener si está roto. Priorizarse no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia emocional, es construir una base sólida desde donde pueda realmente ayudar a otros sin destruirse en el proceso. Cuando usted crece, los que lo rodean crecen. Cuando usted brilla, les muestra que también pueden hacerlo. Cuando usted dice no con firmeza, enseña límites sanos. Repítase con claridad: ayudo mejor cuando estoy fuerte, y para estar fuerte tengo que elegirme. El noveno pensamiento que sabotea su éxito es uno que muchos han adoptado como escudo sin darse cuenta de que también es una jaula. Ya intenté y no funcionó. Esa frase parece una declaración objetiva, pero es una conclusión anticipada, un cierre prematuro. No describe lo que pasó, decreta que eso define lo que vendrá. Tal vez lo intentó con fuerza, tal vez puso el corazón,
el cuerpo y las horas, y no vio resultados. Pero un intento fallido no es un destino sellado, es un paso. Si transforma ese intento en excusa para no volver a moverse, entonces no fue un paso, fue un entierro. El que deja de intentar se hunde, el que deja de creer se apaga, el que deja de actuar se condena. Un intento fallido no es su sentencia, es un peldaño más, y los peldaños no son fracasos, son parte de la escalera que lo acerca exactamente a donde siempre quiso llegar. Y finalmente, el 10º pensamiento, el más sutil, el más común, el más devastador. Así estoy bien. Es una frase que parece paz, pero en realidad es resignación disfrazada. Se la dice cuando ha aprendido a sobrevivir en la mediocridad, cuando logró acomodarse en lo que no duele, pero tampoco lo desafía. Así estoy bien no significa plenitud, significa conformismo, significa que ha apagado la voz que un día lo empujó a crecer, significa que más que vivir, se está manteniendo. Ese descanso disfrazado de estabilidad se convierte en rendición elegante, envuelve su potencial en rutina, apaga su fuego interno por miedo a que vuelva a quemarlo. La mente ama lo conocido, aunque sea insuficiente, ama lo predecible, aunque no lo llene. Por eso esa frase mata lentamente, marchita la ambición, la energía y los sueños. Si algo dentro de usted se está revolviendo ahora, si siente que estas palabras lo incomodan, eso es una bendición, porque quien aún siente incomodidad aún tiene impulso, y quien aún tiene impulso aún puede cambiarlo todo. No repita más esa frase, no la crea, reemplácela por otra. Puedo más, merezco más, estoy listo para el siguiente nivel. Cuando cambia esa frase, cambia su energía. Y cuando cambia su energía, la vida empieza a moverse. La desintoxicación mental real ocurre cuando regresas a eso, cuando te preguntas con honestidad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Para quién estoy viviendo? Y si las respuestas no te estremecen, no te conectan, no te inspiran, entonces estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te va a llevar a una vida en paz, porque la mente solo se calma cuando siente que lo que haces tiene sentido, no sentido para otros, sentido para ti. Recuperar ese propósito no requiere cambiar toda tu vida, requiere escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Y cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido porque ya no estás buscando validación. Estás siguiendo una visión, ya no estás reaccionando a lo externo, estás respondiendo a lo interno, y eso te da una fuerza brutal, una claridad que no se compra, una dirección que te hace imparable. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito, no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una intención profunda. Y esa conexión es mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto, porque entendí que mi mente no necesita más ideas, más metas, más ruido. Necesita más verdad, más propósito, más conexión conmigo mismo, y desde ahí todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos, porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante, tiene dirección, tiene fuego interno, tiene paz incluso en la tormenta, porque sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue, incluso cuando nadie lo ve. Y ese tipo de claridad no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro, vuelve a tu verdad, vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer. No importa si no tienes todas las respuestas ahora, basta con que empieces a buscar desde el corazón.
Porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder, no el de tenerlo todo claro, sino el de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que mereces. Desde adentro, con verdad, con intención y con propósito, siempre.